Abra su Biblia, busque en su Biblia Efesios capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca de soy bendecido. Soy bendecido. Comenzamos esta serie de gracia y vida basada en la carta a los Efesios. Y haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, les puedo decir que Pablo está en un estado de adoración abierta, porque en el versículo 3 él dice: bendito sea Dios. Él comienza la carta en una explosión de adoración. En el versículo 6 y en el versículo 12 también se repiten que todo lo que hemos recibido de Cristo es para alabanza de su gloria, para que seamos para alabanza de su gloria. Es decir, que todo lo que va a decir Pablo allí está provocando en él la mejor de la alabanza y adoración a Dios, y quiere contagiar con eso a los hermanos de Éfeso. Ahora, ¿qué provoca en Pablo tal estado de celebración? Y es quiénes somos en Cristo. Por eso estuvimos hablando de que somos escogidos, adoptados, somos perdonados, somos herederos, tenemos sabiduría espiritual ahora para comprender los propósitos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué lista tan increíble, no exhaustiva, de toda la gracia que hemos recibido y quienes somos ahora en Cristo! Lo que estábamos hablando también es que más importante que lo que podemos conseguir de Dios y obtener de Dios es quienes Él nos ha hecho a nosotros. La mayor riqueza no va a ser acumular, sino ser todo lo que Dios nos ya ha llamado a ser, porque el cambio en nuestro carácter, el perdón de nuestros pecados, la herencia que hemos recibido, todo lo que yo ahora soy para Dios es la mayor de las bendiciones. ¿Puedo decir amén? Amén. Pasado el versículo 14, tenemos nosotros delante el texto que nos ocupa en el día de hoy, del 15 al 23. Y yo le he titulado este mensaje La oración olvidada. La oración olvidada. Puedes conocer mucho de alguien cuando ora con esa persona. La oración es una ventana al inventario del alma de cualquier persona. Pablo está escribiendo una oración. No solo está recordando oraciones que ha tenido, sino que en el momento de escribir está orando. Cuando dice yo no ceso de orar por ustedes, para que ese momento que escribe es una oración escrita. Pero esa oración viene de un deseo profundo. Él tiene un anhelo, él tiene una pasión, él tiene una meta que quiere que se haga realidad, un sueño hecho realidad en la vida de los cristianos de Éfeso. Lo que somos en Cristo es un acto efectuado de una vez y para siempre. Ya lo soy y no hay manera que nosotros podamos alterar eso, porque estamos en Él seguro y garantizado. Pero la carrera no termina allí, sino que una vez que estamos en Cristo, aquí comienza la verdadera aventura de la vida cristiana. Por eso dice, estás en Cristo, eres una nueva criatura, pero hay cosas todavía que hay que conseguir, y las vamos a conseguir en oración. Pablo comprende que hay una manera de conocer, una manera de comprender, una manera de saber que se puede conseguir solo por oración. Vamos a decirlo de esta manera: hay conocimientos de la vida que lo necesitamos obtener por información, por referencia. Por ejemplo, ahora está creciendo Adelaide. Adelaide pronto va a estar caminando y va a acercarse a un tomacorriente, y Jonathan le va a decir: nené, caca. Ella debería aprender por referencia de papá de que no debe meter el dedo allí, pero lo más seguro es que no lo aprenda por referencia, sino que lo aprenda y pasamos al segundo nivel de conocimiento. Es que hay cosas que no aprendemos por referencia, sino que la aprendemos por experiencia. Y déjame decir, a veces las intercambiamos. A veces queremos experimentar para conocer cosas que deberíamos simplemente aceptarlas por el buen consejo de las personas que nos aman. Y hay cosas que nos han dicho que debemos experimentar y nos quedamos diciendo, ¿sabe qué? Ya lo sé.
No, pero saber, tener la información no es conocer plenamente. Porque una cosa, por ejemplo, es saber cómo se debe orar y otra cosa es orar. Saber cómo orar no es orar. Y tú no sabes orar hasta que lo pongas por práctica. ¿Por qué? Hay un conocimiento por referencia y hay un conocimiento por experiencia que es necesario. Pero hay otra forma de conocer y es el conocimiento relacional. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Yo conozco a César. César es cubano, él está aquí en los Estados Unidos, Miami, él es así, excelente, un hombre íntegro que quiere buscar a Dios, que es un conocimiento que tienen por referencia. Pero hasta que tú no tienes una relación con la persona, tú no empiezas a conocer a la persona. Y conocer a la persona es una travesía de toda una vida. Porque hay un conocimiento que se adquiere solo si te relacionas con esa persona. Pero no queda allí, sino que hay una aventura más extraordinaria, misteriosa, y es el conocimiento por revelación. Hay un conocimiento espiritual que no podemos adquirirlo aunque nos lo digan, que no podemos alcanzarlo aunque estemos en medio de una experiencia junto con otro. Hay un conocimiento espiritual que nosotros debemos recibir, luz espiritual, que se nos abran los ojos, que se quiten las vendas, que se disipen las tinieblas, para que nosotros podamos verlo claramente. Y este es el conocimiento de Dios. Dios solo puede ser conocido si Él se nos revela. Esto es esencial comprenderlo. Y para esto, la oración cumple un trabajo fundamental. Tú no vas a conocer a Dios, ni lo que Dios tiene para ti, ni quién tú eres ahora en sus planes, si tú no te sumerges en la oración. Porque en la búsqueda de Dios en oración es cuando tú comienzas a recibir de Dios luz espiritual para comprender las Escrituras y su voluntad para tu vida de una manera que nadie te lo puede explicar, sino es un trato particular y especial de Dios con tu vida. Pero en esto no solamente es válida la oración que tú haces, sino la oración que otros hacen a tu favor. Por eso está Pablo diciendo: yo me comprometo a orar por ustedes. Versículo 15 dice que por mi parte, Nueva Versión Internacional, desde que me enteré de su fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no es dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Pablo hace una oración persistente, constante. Él dice: no he dejado de orar por ustedes. Esa frase me hace recordar a Samuel. Samuel el profeta, terminando su ministerio, dice: Dios me libre de pecar contra ustedes, pueblo de Israel, dejando de orar por su favor. Lo que quiere decir que nosotros como pueblo de Dios tenemos el compromiso, al pertenecer unos a otros como pueblo de Dios, de orar unos por otros, y no hacerlo es faltar a nuestro pacto de gracia. Pablo dice: por mi parte, no sé si ustedes lo harán, pero por mi parte no ceso de orar por ustedes. Ese compromiso en oración los unos por los otros necesitamos avivarlo. Nada le hará mayor bien a tu hermano y te costará menos a ti que una oración. ¿Por qué? Porque en la oración tú vas a conseguir para tus hermanos no lo que tú puedes pagar, no lo que tú puedes resolver, sino que tú vas a recibir, él va a recibir el don a la medida de Dios, lo que Dios puede dar, lo que Dios puede resolver, lo que Dios puede hacer a su favor. Y eso no tiene comparación. Esa oración está saturada también de acción de gracia. Él da gracias por la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, déjame decirle, es imperfecta porque está compuesto de seres humanos en el proceso de santificación.
De manera que no podemos idealizar a ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? No obstante, Él escoge dar gracias. Él escoge celebrar. Él escoge orar. Y esto es algo que debemos aprender también. Nosotros como familia de Dios podemos tener muchas dificultades, muchos defectos, empezando desde mí hasta el último que esté sentado al final. Pero es una elección de cada uno, sin mirar los defectos para juzgar o mirar las bendiciones para celebrar. Es una elección que hacemos libre de nuestra voluntad. Por favor, escojamos una mente renovada para agradecer, para celebrar y para bendecir a Dios por lo que ya somos como familia. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo en esta oración? Una oración en 3 dimensiones, 3 motivos. Primero, que conozcan mejor a Dios. Estas son sus palabras. Si pido a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿para qué? ¿Para qué? Le conozcan mejor. Dios mismo había dicho esto. Si alguien va a gloriarse, si alguien se va a dar golpe de pecho, debe gloriarse en esto solamente, en conocerme a mí, en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues esto es lo que me agrada a mí. La semana pasada le decía que el segundo conocimiento más importante de la vida, ¿cuál es? ¿Quién soy? El conocimiento de nuestra identidad. Pero el primero, ¿cuál es? ¿Quién es Dios? Y Él lo deja bien claro. Si hay una meta sublime en la vida, si te vas a dedicar a una sola cosa en la vida, dedícate a esto, a conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pablo está consciente de eso y dice, voy a orar por los cristianos de Éfeso. ¿Pero qué voy a pedir? Bueno, en primer lugar, y sobre todas las cosas, voy a orar para que ellos le conozcan mejor. Ahora, para que Dios sea conocido, es necesario el Espíritu Santo trayendo al alma ahora del creyente sabiduría. Sabiduría. Esta sabiduría espiritual debemos contrastarla, diferenciarla de la inteligencia del mundo. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 18 dice, si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir ya y faltar a la verdad. Esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, no es espiritual, es diabólica. Porque donde hay envidia, rivalidades, confusión y toda clase de acción malvada, esa sabiduría no es de Dios. ¿Cuántas personas presumen de aquello que deberían avergonzarse? ¿Tú no has escuchado personas que presumen de lo habilidosos que son para hacer trampa? ¿Saben qué? Hice tal negocio, pero le dije tal cosa para entonces me diera tal cosa y yo tenía guardado esta carta bajo la manga para entonces yo. Y lo dices. Y lo dices, alardeas de lo que te avergüenza. ¿Sabes qué? Yo tenía una noviecita cuando estaba en la secundaria, pero esa no era la única, esa era la de salir. Cuando yo tenía otra que tenía aquí y me estaba esperando, pero cuando iba a visitar a mi primo y tal lado, no, yo era un bárbaro, muchacho. Y lo dices. Deberías avergonzarte. No, yo tenía dinero y cuando compré el dinero, ¿sabes qué? Yo me sentí con suerte. Fui al casino y lo gasté todo. Me arriesgué porque los hombres tienen que ser valientes. Esa sabiduría, esa astucia, esa picardía no viene de Dios. No viene de Dios. La sabiduría de Dios, dice la Biblia, Santiago capítulo 3, dice primeramente es pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. Cuando tú siembras esa sabiduría, lo haces en justicia y la cosecha que tienes es paz en tu vida. Está bien claro. Hay un contraste entre la sabiduría e inteligencia, picardía del mundo y la sabiduría que viene de Dios.
Bueno, dice Corintios capítulo 1, versículo 21, que Dios escogió que nadie lo conociera a Él mediante la sabiduría humana, sino que lo conocieran a Él mediante la necedad, sencillez de la predicación del Evangelio. De manera que los que presumen saber mucho tropiezan con la sencillez del Evangelio y no comprenden el amor de Dios que los salva, porque tropiezan en su propia vanagloria y orgullo. Pero aquellos que se hacen como niños, se humillan a sí mismos reconociendo su carencia de Dios, entienden la riqueza de la gracia revelada en el Evangelio. Vienen y son salvados. Déjeme decirle esto para terminar esta primera oración. Dios solo puede ser conocido si Él se da a conocer. Y solo podemos conocerlo a Él si Él nos da de su Espíritu Santo. Si el Espíritu está en nosotros, tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Porque nadie conoció jamás a Dios, sino su Espíritu. Él sí lo conoce desde la eternidad. Y su Espíritu lo recibimos por adopción como hijos suyos. Y su Espíritu nos habla a nuestra alma, a nuestro espíritu, que somos tus hijos, sus hijos, y nos revela todo lo que tenemos ahora en relación con Él. Solo los que hemos nacido de nuevo tenemos esta oportunidad. Y conocer a Dios entonces será la aventura de toda una vida. Porque el conocimiento de Dios es inagotable. Es inagotable. Amado hermano, dediquemos tiempo diario para hacer esta súplica a Dios. Padre, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. Y cuando ores por tus hermanos, Padre, que mis hermanos te conozcan más. Pero ese conocimiento de Dios, que no viene porque alguien te lo cuenta, que no viene porque tuviste en una experiencia en un campamento, que no viene porque tú tienes buenas amistades, que viene porque tú tienes un encuentro con Dios y tu Espíritu te abre los ojos del alma, una experiencia personal que tenga la huella de Dios sobre tu espíritu y tú puedas decir como Pablo: de oída yo te había oído, ahora mis ojos te ven. La segunda oración que hace Pablo es esta: Padre, que ellos conozcan la esperanza que tienen. Pido también que sean iluminados los ojos de su corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza gloriosa de la herencia entre su pueblo santo? Pablo dice, en medio de las tribulaciones de la vida, yo quiero que mis hermanos vivan con esperanza. Esa esperanza que no viene del pensamiento positivo. Esa esperanza que no viene por la confesión positiva, por decretar y declarar cosas. Esa esperanza que viene de una fe sólida, de una convicción sólida de que tiene vida eterna en Cristo. Y que si tú tienes vida eterna en Cristo, todo está resuelto. Mira lo que dice Pablo. Esa esperanza es a la que hemos sido llamados. ¿Cómo nos llamó Dios? Dios marcó el 7890 1184 y me cogió una llamada y dice, ¿sabe qué? Ven. No. ¿Cómo Dios me llamó a mí? ¿Cómo Dios te llamó a ti a tener esta esperanza? A través de la predicación del Evangelio. El día que alguien te presentó a Jesucristo, ese día era Dios llamándote a través de esa embajadora suya, de ese embajador suyo, para que tú vinieras a la salvación. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Para esto Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio, a fin de que tengan una parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí.
la predicación del Evangelio, trayendo convicción de que estás perdido por tus pecados, trayéndote aliento para que pongas tu fe en Cristo porque Él murió en tu lugar, trayéndote esperanza de que si Él resucitó y Él vive, tú también puedes vivir por medio de la fe en Él eternamente, y el llamado al arrepentirte de tus pecados. Esa predicación central y básica es la que Dios usa para traerte de las tinieblas a la luz, de la muerte a la resurrección, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por medio de esa predicación, la voz de Dios llega a tu alma y tú vienes a poseer una herencia. Ahora, Pablo describe esa herencia como rica y gloriosa, porque dice la riqueza de su gloriosa herencia. Entonces, rica y gloriosa. ¿Qué es lo que hace de esta naturaleza nuestra herencia? Voy a leer algunos versículos de Apocalipsis que lo que deberían provocar en nosotros es que nos brillen los ojos de gratitud a Dios. Apocalipsis capítulo 21 dice de esta manera: oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habita en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte ni llanto, tampoco habrá ningún dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que hablaba, estaba sentado en el trono, dijo: yo hago nueva todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas. Aleluya. Allí no habrá nada que hoy provoca un lamento, porque Dios hará todas las cosas nuevas. Dice 2 Corintios capítulo 2 que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre como un anhelo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, que tú puedes imaginarte el placer, la felicidad, la dicha, la paz más indescriptible, y aún así no es ni tan siquiera una sombra de lo que ya Dios está reservando para ti en el cielo. La tierra no es tu hogar. Esta vida, nuestra estadía, es simplemente un paso para lo que será tu auténtica vida plena y eterna al lado de tu Padre y de sus hermanos perfeccionados en el cielo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Cualquier pecado con el que tú estás batallando no durará para siempre. Cualquier enfermedad con la cual estás guerreando no será para siempre. Tú pasarás por esta vida triunfante, apoyado en la gracia de Cristo. Y cuando se mencione tu nombre en el cielo, las puertas se abrirán de par en par, y los ángeles y el pueblo santo dará un aplauso por tu vida, porque fuiste comprado con sangre, fuiste rescatado del fuego, dando gloria al Cordero por tu vida. Yo anhelo ese día donde no solamente seré librado de estos quebrantos, sino que veré a mi Padre, ya no a través de los ojos de la fe, sino cara a cara. Y entonces le conoceré a Él de una manera que no es ni por revelación, que no es ni por relación, no es por nada, sino porque le conozco a Él, sin distancia, sin filtros, sin mediadores. Le conozco a Él como Él me conoce a mí. ¡Aleluya! Esa esperanza me hace despertar cada mañana. Esa esperanza me hace a mí superar cualquier dificultad, porque el cielo es mi hogar y mi Padre me espera. La tercera verdad y última es esta: Pablo ora para que ellos comprendan la grandeza incomparable del poder de Dios que
que ahora actúa a su favor. Mira, cada palabra que Pablo está usando no es usada por casualidad. Hay una intencionalidad, hay un contenido profundo en cada palabra que Pablo está usando. Y lamentamos no poder dedicarnos a cada palabra. Tenemos que estudiar por frases. Y él está diciendo, sí, conocer a Dios es extraordinario. Sí, tener una esperanza eterna es indescriptible. Pero ¿qué hay para el aquí y el ahora? Pablo dice, ¿sabe qué? Hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Tú no tienes que esperar la eternidad para superar dificultades. Tú no tienes que esperar la eternidad para cumplir metas en el propósito de Dios. Tú no tienes que esperar la eternidad para vencer las tribulaciones. ¿Por qué? Porque para ti y para ahora hay poder de Dios que opera a tu favor. ¿Puedes decir amén? Tenemos un incomparable poder grandioso de Dios que opera a nuestro favor. Es como cuando tú estás en el mar y de pronto tú te quedas sin combustible, pero tienes una velita. Tú levantas la vela y viene un viento a favor que te lleva hasta seguro puerto. Tú no compras ese viento, sino que tú lo recibes por gracia. Tú tenías un motor, pero se te acabó la gasolina. Pero tú llegas a puerto seguro, no por tu astucia, sino por el poder del viento de Dios que opera a tu favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero para echar mano de ese poder que ya está a nuestro favor, necesitamos nosotros conocerlo y tener fe. Tú puedes tener una cuenta en el banco en la cual tú recibes una suma grande de dinero para pagar el resto de tus deudas. Pero hasta que tú no conozcas que eso ha sido puesto a tu favor y tú no acudas con fe para hacer mano de ese dinero, tú no vas a recibir el beneficio que se te ha otorgado. Sí, hay poder de Dios a tu favor, pero tú necesitas conocerlo a través de la revelación de las Escrituras y tú necesitas decir, esta es mi circunstancia, esto es lo que dice la Biblia, yo lo creo y lo aplico a esta circunstancia. Eso se llama fe. Y la fe mueve el poder de Dios. Pablo dice, yo voy a orar para que todo lo que ya ustedes tienen en Cristo empiecen a disfrutarlo. Ese poder, dice Pablo, para que ellos lo conozcan y puedan tener fe para usarlo. Ese poder es el mismo, subrayen eso, mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Un muerto es imposible que vuelva a la vida. Pero el poder de Dios hace lo imposible fácil. No posible, sino fácil. Cuando Dios está tratando con Abraham, en una ocasión le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero en otra ocasión, él dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Es decir, no solamente que Dios lo logra, pero Él nunca lo logra por los pelos. Él lo logra de sobra, porque su poder es grandioso. Ese poder está operando a tu favor. No solo resucitó a Cristo, sino que lo puso en el lugar más alto de la creación. Lo exaltó, lo encumbró, puso por debajo de sus pies todos sus enemigos. Le dio un nombre, un título, una posesión, una autoridad. Primero, soberana, porque por encima de la lista de autoridad del mundo no hay otro. La cabeza es Cristo. Y una autoridad que es eterna, porque esa posición la va a guardar no solamente durante esta era, sino durante la vida venidera. Cristo es el Señor. Él tiene todo el poder. Y ese poder lo está extendiendo a manos abiertas a tu favor. Si lo cree, lo recibe. ¿Qué puedo decir terminando este mensaje? Yo aprendí a través de mi discipulado
en la vida cristiana. ¿Qué es la oración? Orar al Padre, orando por algunos motivos como perdón de pecado, acción de gracia, confesión, en el nombre de Cristo, y decir amén al final. Eso lo aprendí a través del discipulado, en una clase congregada. Ahora, aprendí cómo orar, cómo empezar a decir las primeras palabras, por imitación. Cuando yo me reunía con hombres y mujeres de fe, yo vi cuáles palabras usaban, cómo oraban, con qué intensidad o fervor lo hacían. Y yo por imitación aprendí no solo lo que es la oración, sino cómo orar. Ahora, aprendí los misterios de la vida espiritual, no orando con otros, sino orando a solas, conociendo a Dios. Hay una revelación, hay un conocimiento, hay una iluminación de Dios que solo vendrá si nos metemos en la cámara secreta para conocerlo a Él. Por mucho que lo grite, por mucho que lo diga, por más apasionado que lo repita, no lo van a entender hasta que no decidan sumergirse en las aguas de la oración. No tomar un buche, no darse un trago, sino sumergirse en una vida apasionada de oración. Dios mismo dijo: clamen a mí, clamen a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que nadie conoce. Gloria a Dios. Jesús orando dijo: Padre, te doy gracias porque tú tomaste tus cosas de tu reino y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque los que se creen sabios, los que se creen doctos, los iluminados de este mundo, los graduados de la universidad, los que cuelgan títulos, los que tienen 20 y 30 años en la vida cristiana, todos aquellos que tienen algo de qué presumir, no van a rasgar ni con una uña la capa de la profundidad del conocimiento de Dios. Solo aquellos que se humillan y se sienten carentes, faltantes de más de las riquezas de Dios, pueden suplicar en oración por una nueva página para conocerle a Él. ¿Eres tú de esa persona? ¿Eres tú así? Pablo oraba por estos tres motivos. Padre, que te conozcan a ti, para que exploten en adoración. Padre, que vivan en esperanza, para que comprendan un gozo indescriptible. Padre, que gocen y disfruten del poder espiritual. ¿Para qué? Para que sean fructíferos en todo lo que tú le has llamado a hacer. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? No cómo estuvo, o cómo tú piensas que estará, no, ¿cómo está hoy, en esta última semana, tu vida de oración? Tal es tu oración, así es tu calidad de cristiano. Tú quieres decir, ¿cómo soy yo de cristiana? ¿Qué tipo de hija de Dios soy? No busques en otro lugar, busca en tu vida de oración. Tu vida espiritual tiene el SAI de tu vida de oración. ¿Cómo podría mejorar tu vida de oración? Tienes que responder a esa pregunta, porque siempre hay una forma de mejorar, siempre hay una necesidad de superar la oración que ya hice. ¿Cómo lo harás? Tercero, ¿qué vas a hacer precisamente en esta semana para crecer en oración en estas tres dimensiones? En conocer a Dios, conocer la esperanza y conocer el poder que está